¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates. Un tema que ha generado muchísima discusión tiene que ver con el debate del aborto en el Senado Nacional, que finalmente se ha rechazado. Y esto generó otro tipo de movilización de aquellos creyentes que dicen: yo no quiero pertenecer más a la Iglesia Católica. Y por eso se ha generado también una corriente que ha propuesto hacer el trámite formal de apostasía. Es decir, dejar de estar afiliado o adherir a la Iglesia Católica. Muchas personas dicen esto es imposible. Sí, en los tiempos que corren hay muchas personas que están tomando esta decisión. Nosotros aquí vamos a hablar del asunto. Queremos saber qué piensa usted también, porque vamos a abordarlo y en profundidad. Bienvenidos, esto es Debates. Bueno, la apostasía es una, digamos, por el sentido de la palabra, es una negación de la fe. Es cierto que muchos de los que hacen esta apostasía dicen que no es un rechazo a Cristo, sino a la Iglesia. O algunos sí hacen una negación explícita a Cristo como Salvador y también, bueno, a la Iglesia Católica, ¿no? Este fenómeno se ha dado a nivel nacional. ¿En Tierra del Fuego esto también ha ocurrido? ¿Ha habido casos al respecto? Sí, ha habido algunos casos, muy pocos. Bueno, seguramente que se presentarán algunos más. Pero aquí, bueno, particularmente aquí en la parroquia, ha habido un solo caso, por ahora. Creo que más que nada la persona que toma una decisión así de apostatar de su fe, lo que está tratando de transmitir es una actitud de enojo hacia la institución. No estoy de acuerdo con la institución, entonces decido alejarme, decido renunciar a mi fe. Ahora estamos llegando más o menos en un momento en que por fin pudimos, desde sociedad civil, organizarnos y tener en claro a ver cuáles son las demandas y cómo las vamos a trabajar. Entonces yo creo que en ese marco de retomar demandas viene ese reclamo, esa petición, esa demanda de separar la Iglesia del Estado. Como evangélicos, en mi caso como pastor evangélico, entiendo que esto también es una discusión que tiene que darse, ¿no? En Argentina hay libertad de culto, cada uno puede profesar su fe con total libertad, pero bueno, aquellos que no somos católicos nos vemos de alguna manera sobrecargados en este sentido porque tenemos que autogestionar y autosostener nuestros propios cultos y además con nuestros impuestos sostener, digamos, al culto católico. Nos parece que tal vez no es justo esa postura del Estado Nacional de no reconocer en igualdad de condiciones a todos los credos que se profesan en la República Argentina, ¿no? Que acá también hay un error, porque ellos dicen que por cada bautizado el Estado aporta a la Iglesia, como si la Iglesia cada año le presentara el número de bautismos y de acuerdo a eso es el aporte que se da. Y eso no es cierto. Creo que la complejidad de la temática reside en pensar que la propia Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Dentro de la libertad de expresión está la libertad al culto. Entonces, si vos garantizás a tus ciudadanos la libertad del culto, ¿cómo podés vos como Estado, sin hacer una consulta previa a tus ciudadanos, que desde el punto de vista contractualista es de donde viene tu poder, de donde viene tu mandato, cómo adoptas una religión sola? En nuestro caso, que somos congregaciones autónomas, cada congregación tiene que autosostenerse y autogestionar sus propios recursos, ¿no? Consideramos que el Estado no debería sostener a ningún culto. Ese es un cuestionamiento, es un planteamiento que ya hace mucho tiempo, que desde las universidades, de las otras iglesias, ya está puesto. Pero ahora, con la despenalización del aborto, gana muchísima fuerza. Nosotros trabajamos con Naciones Unidas en un informe y Argentina resulta ser el segundo país con mayor cantidad de ateos en el Mercosur. Entonces, ¿cómo vamos a tener una población que básicamente se reivindica atea
y un Estado que dice que su religión es la católica. Ahí está, bueno, gran debate en el que vamos a introducirnos en este momento. Waldo Cebrero, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, periodista, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por Buenas estar noches. acá, ¿eh? Ya Gracias me vas por a la contar invitación. por qué estás acá también. Y el padre de Dante Simón, vicario judicial de la diócesis de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches, muy bien. Bienvenido, gracias por estar. Bueno, qué tema que sacude, ¿no? Las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras familiares, las estructuras religiosas. Implica muchísimo para un país como la República Argentina. Así a prima facie, bueno, apostatar, ¿qué significa para ustedes dos? Quiero que conversemos un poco sobre el tema. ¿Querés arrancar, Waldo, y contame tu experiencia, ya que estás, y arrancamos con eso? Bueno, creo que coincidimos con Dante, de hecho hemos estado hablando, yo hace poco publiqué una nota en La Voz del Interior en la que contaba en primera persona mi proceso de apostasía, y como periodista el trabajo que hice también fue consultar a los que saben y leer también un poco. Y apostasía básicamente es negar la fe, aunque también se puede apostasear, creo, como recién explicaba alguien en el informe, manifestando un enojo con la institución. Yo he hablado con muchas personas que todavía rezan, creen en Dios y llevan de una manera personal, digamos casi autogestiva, el culto religioso, y sin embargo han hecho apostasía. La apostasía también está llena de mitos alrededor. Ajá. Como por ejemplo que el Estado aporta por cada bautizado, algo que es falso, No es así. que uno se puede borrar de los libros bautismales en el que ha sido anotado, también es falso, pero sí íntimamente, y creo que también es lo que está pasando. Mañana de hecho hay una convocatoria de apostasía colectiva, es un acto voluntario en el que uno como sujeto ya maduro puede decir yo en esto no creo, ¿sí? O no comparto ciertos preceptos morales de la institución. Porque, digamos, los datos, Dante me pasaba información, creo que la diócesis de Córdoba tiene más o menos 2.000, algo así como 26.000 bautizados por año, al menos en los últimos 5 años. Y ese número se lo puede manejar también como un sistema de poder, ¿no? Una religión, como la iglesia, como cualquier iglesia, una iglesia en realidad, es un sistema de creencias en el que uno nace. Yo nací, claro, y respeto la decisión de mis padres de que me hayan bautizado, que me educaron con valores cristianos, pero yo ahora de grande, todos los valores morales que la iglesia representa, los niego, no los comparto. Prácticamente todo lo que yo creo, soy y pienso, para la iglesia está mal. Entonces, como una persona madura, me siento en el deber moral también de decir, bien, me tengo que correr de esta institución porque no hay... más allá de que yo pueda o no creer en Dios y rezar o no en casa, ¿no? Claro. Esa fue mi decisión personal y creo que también es un poco la que coincide con lo que está pasando, con lo que va a pasar mañana, con lo que pasó la semana pasada en Buenos Aires. Bueno, Dante, es una especie de sinceramiento de personas que a lo mejor lo creen hace mucho tiempo, ¿no? Y dicen Claro. ahora, bueno, quiero que quede asentado en algún lado lo que yo deseo respecto a mi religión. Por cierto, que está en todo su derecho una persona que, de acuerdo a sus convicciones, a la formación que ha tenido o a lo que él realmente piensa, está en todo su derecho, porque la fe de ninguna manera tiene que ser impuesta. A ninguno, no sería fe, sino. Claro, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos impongan cualquier cosa, mejor que sea consecuencia o fruto de una decisión personal. Que estamos frente a una situación que por otra parte no nos tendría que llamar poderosamente la atención porque cada persona es libre y tiene que ejercer su libertad de acuerdo a lo que su conciencia le dice. Sí. Ahora también es cierto que es una medida sabia que no tiene nada que ver con la religión, de que cuando uno obra desde el enojo no siempre es libre. Ajá. Tan es así que los sabios dicen que nunca tenemos que tomar
una resolución desde el enojo. Por ejemplo, si un padre desde el enojo reprende a su hijo, puede extralimitarse. Claro. Si yo tengo una diferencia con alguien y desde el enojo le respondo, puedo ser ofensivo. Entonces me hace un poco de ruido lo que acaba de decir Ubaldo, que a veces puede ser consecuencia de un enojo, que también tengo derecho a enojarme, ¿por qué no? Porque mientras estemos en este mundo y haya personas de por medio, vamos a tener errores. Los errores también sucedieron en el mismo círculo de los apóstoles que eligió Jesús. Tuvieron sus contratiempos y Jesús los había elegido. O sea, mientras haya seres humanos va a haber límites, va a haber diferencias, va a haber fragilidades, que eso está dentro del margen al error mientras estemos tratando con seres humanos. Y esto de la apostasía es un ejercicio de la libertad que, como muy bien dijo Ubaldo, la renuncia a la fe. Puede ser que también no se tenga un concepto claro de lo que es la fe, porque, por ejemplo, apostatar quiere decir renunciar a todo. Y Ubaldo recién decía que yo puedo creer en Dios y apostatar. Hay una especie de contradicción, ¿no es cierto? Si yo voy a apostatar, quiere decir que renuncio a toda la fe, no creo. Eso es la etimología de la palabra apostatar. Igual, ¿Le pongo pausa un segundito? Sí. ¿Le pongo pausa un segundito? Seguimos con la dinámica del programa y enseguida retomamos. Hay más información en este tape que viene porque vamos enriqueciendo el diálogo. Dale. Sandra Márquez acaba de firmar un documento que declara que quiere apostatar, que quiere dejar la Iglesia Católica, la religión mayoritaria en Argentina. Hace unos años lo quise hacer y me pareció un trámite engorroso y hoy, bueno, ante la accesibilidad de hacerlo así, sí, en este contexto obviamente me ayuda a definirme más. Otros cientos de personas como ella respondieron a la convocatoria de la ONG Coalición Argentina por un Estado Laico y se acercaron a iniciar su trámite de apostasía en esta céntrica esquina de Buenos Aires. El evento tiene lugar a menos de 5 minutos del Congreso argentino, donde los senadores recientemente votaron en contra de la ley del aborto, que motivó que más gente decidiera que quiere apostatar. Durante el debate de aborto recibimos una respuesta tan masiva que nos superó y por eso hacemos hoy otra apostasía más. Alejandro Mamani también vino a apostatar. Asegura que en su caso no se trata de darle la espalda a la espiritualidad. No voy a rechazar como lo que me da forma y a lo que voy. Lo que sí puedo rechazar es el tema de la institución y de la incidencia política de esa institución. En la Iglesia dicen que los números de apostasías no se han incrementado significativamente, pero para el padre Fabricio Maranzana no se trata solo de números. Así sea un alma a la que haya que salvar, nosotros, la Iglesia como misión, pienso que nosotros nos sentimos muy responsables y te da una gran tristeza el pensar que alguien está decepcionado, no de la institución, sino de Dios. En la memoria de Dios y en el corazón de Dios, esa persona siempre es cristiana. Y Dios siempre va a estar a la vera del camino esperando que ese hijo regrese. ¿Regresarán? ¿Qué cree Alejandro Mamani? Si me arrepiento, creo que me puedo volver a bautizar, pero la verdad creo que no. Mientras tanto, su solicitud para apostatar, junto con la de todas las otras personas que vinieron aquí, serán presentadas ante las autoridades de la Iglesia para que sean derivadas a parroquias de todo el país. Ahí está, derivadas a parroquias de todo el país. Claro, el hecho de cómo se hace esto es también importante para saber que aquel que esté interesado y de qué modo lo acepta la Iglesia como un trámite formal. Lo incorporamos a nuestra conversación a César Rosenstein, que es miembro fundador de la Coalición Argentina por un Estado Laico. César, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿estás en Buenos Aires? Sí, buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, la idea es poder conversar con vos también, ¿no? Porque vemos que la movilización se ha intensificado después del debate por el aborto en el Senado. Es una idea con mucha fuerza, la Iglesia lo toma, estoy seguro de que están preocupados por esto, es más, lo estamos debatiendo acá, no es una buena noticia para la Iglesia. ¿Por qué la gente tiene que apostatar? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en verdad pueden haber tantas razones para apostatar como personas que inicien el trámite, ¿no? Es curioso que el vicario judicial haya mencionado la libertad de decidir y que el enojo a veces no permite que uno decida en libertad,
cuando nosotros tenemos una gran cantidad de casos en todo el país de menores que fueron, por supuesto, bautizados por sus padres cuando ellos todavía no tenían conciencia ni libertad de decisión ni de ejecutar sus propios actos, que quieren apostatar y no se les permite apostatar porque son menores. Sus padres quieren apostatar en representación de sus hijos y la Iglesia no se los permite. Con lo cual, hablando de libertad, me parece que se viola, al no permitir apostatar ni a los menores ni a los padres en representación de los menores, la libertad de conciencia consagrada desde el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el principio de reserva del artículo 19 de nuestra Constitución. Con lo cual, específicamente sobre tu pregunta, me parece que cada uno puede tener el fundamento para hacerlo, que es personal. Ahora, la apostasía es un delito del Código Canónico, por supuesto que el vicario judicial entiende esto mucho mejor que yo. Es un delito del Código Canónico, la descripción de apostasía está en el Canon 751, que es penada. La apostasía es penada con la excomunión automática. Hay dos tipos de excomuniones, la automática y la que requiere sentencia condenatoria en un tribunal eclesiástico. El vicario judicial es presidente del Tribunal Eclesiástico de Córdoba. Con lo cual, nosotros hemos recibido casos de personas que, como bien mencionaba recién Walter, quieren dejar de pertenecer institucionalmente a la Iglesia, pero mantienen su fe. La Iglesia, en el Canon 751, dice que uno renuncia a la fe cristiana. A la vez, sabemos que dentro del cristianismo existe el catolicismo como existen las ramas protestantes. Con lo cual me parece que hay que dividir aguas entre el mundo clerical, eclesiástico, que se rige por el Código Canónico, las normas de la Iglesia, y la vida civil de todos los habitantes de nuestro país. Padre Simón, ¿quiere agregar algo a esto? Sí, que lo que él dice es así. Ahora, yo pregunto, siguiendo la lógica, ¿es verdad que el que ha hecho un acto formal de apostasía, como dice él, tiene una pena? Ahora, la pena surge efecto en orden al que uno desee corregirse, pero ¿qué sentido puede tener que a una persona que ha elegido libremente no ser más creyente que yo lo excomulgue? O sea, la excomunión, como él acaba de decir, puede tener efecto si esa persona se equivoca en un arrebato y después dice, me arrepiento. Yo no creo que la Iglesia vaya a tomar la medida de excomulgar a los que están haciendo la apostasía. A mi modo de ver, no tendría ninguna razón práctica de hacerlo, ¿no? A pesar de que Pero, el código a ver, lo dice. sí, disculpe, no, sí, perdón, pensé que había terminado. Sí, eso recién, cuando usted hablaba de las contradicciones, las apostasías se dan en un marco de contradicciones, digamos, porque yo, como ciudadano civil, me rijo por el derecho que nos rige a todos como Estado. Y si uno, suponiendo que quiera aceptar las normas del derecho canónico, obviamente que la apostasía ya es contradictoria como hecho mismo, digamos. Es como que yo me quiera dejar de ser de Boca y Boca me castigue porque quiero dejar de ser de Boca. Claro, entonces, en ese sentido es ilógico. Pero a la vez es la figura que la Iglesia nos da, digamos, para poder formalmente manifestar nuestra voluntad. Claro, porque sucede la ley de la Iglesia responde a una época. Claro. En este caso, el legislador, si hay una persona que no quiere pertenecer más a la Iglesia, sería absurdo, coincidimos, que lo excomulgue, por cierto. Por eso tiene que ver con una, creo que la decisión de hacerlo colectivamente, más allá de que está bueno que después se explique cómo es el trámite, con una manifestación ya no individual, sino también colectiva de un momento, de decir algo al respecto con una institución que tiene muchas cosas que son de otra época. Creo que la única encuesta a grandes rasgos que hay sobre creencias en Argentina, me van a corregir si no, es del 2008-2010, lo hicieron 5 universidades públicas con el CONICET. 9 de cada 10 argentinos decían creer en Dios, el 76% se llamaba católico, pero 2/3 del 76% que se dice católico casi nunca van a la iglesia. Y después, obviamente, que también es un dato que hay un cuarto que no lo es, digamos. Entonces, yo en algún momento le pregunté, no me acuerdo si a usted o a algún sacerdote más, si ya con el hecho de ser bautizado, pero no creer en Dios, uno se puede considerar apóstata. Y me contestaron que no.
Entonces, la formalización de esa voluntad se hace a través del sistema contradictorio que tiene la Iglesia, no queda otra. Que es esto, pedir que en el margen de mi acta bautismal se aclare que yo renuncio a la fe. Pero bueno, creo que es un acto voluntario que se da dentro de esas reglas y vaya. César, escuchamos. Sí, varias cuestiones. Cuando uno apostata, como bien mencionaba Walter, se hace una anotación marginal que denuncia que uno es un delincuente en los términos del código canónico. Ahora, lo que muchas personas, por lo menos quienes llenan el formulario que nosotros proponemos en nuestra página, en nuestras redes sociales, le solicita a la Iglesia, primero le manifiesten inequívocamente, la apostasía tiene dos manifestaciones que hay que hacer, o por lo menos dos pasos. Una es una cuestión interna, un trabajo de reflexión propia, interno, y después hay que hacer una manifestación pública, que esto se puede hacer a través de un formulario, o se puede hacer ante una manifestación escrita. En esa manifestación, muchas de las miles de personas que están apostatando estas últimas semanas le solicitan a la Iglesia dejar de pertenecer, que reciba esa manifestación contraria a su pertenencia y a la vez que los borre del registro. O sea, que en el libro de bautismo no solo se los anote como un delincuente, sino que se los retire del registro, que se borre, que se tache esa anotación. No la apóstata, sino que alguna vez fueron bautizados. Hay un dictamen del 2010 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que habilita a la Iglesia a mantener esos registros en un caso de una persona que había apostatado, diciendo que la Iglesia está autorizada a mantener un registro de sus fieles, de sus miembros, dicen no sus fieles, de sus miembros, para los actos de su incumbencia. Bueno, la verdad es 2 más 2. Cuando una persona está pidiendo dejar de ser miembro de esa institución, la Iglesia ya no tiene ningún objeto que hacer con esa persona. Con lo cual, nosotros estamos trabajando diversos temas. Estamos interponiendo una acción ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para que revierta este dictamen del 2010 y estamos también solicitando que los y las menores puedan, o por sí o por sus padres, apostatar. Porque, como mencionaba antes, es una institución al cual una persona incapaz, que todavía no comenzó su capacidad progresiva, porque generalmente la gente es bautizada por lo general al año de vida. Sí. Entonces, es una institución a la que uno puede ingresar, pero no puede salir hasta que tiene 18 años. Bueno, hablando de incongruencias, me parece que esta es una severísima y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, como decía, por supuesto la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional. Digo, el trámite de apostasía tiene muchos sinsabores para las personas que quieren dejar de pertenecer. Y te robo 20 segundos más. Sí. Otra cuestión que nosotros denunciamos el jueves pasado en un comunicado que emitimos es que claramente la Iglesia inició una estrategia de obstrucción a recibir los trámites. Si hace 2 meses 20 personas hicieron el trámite de apostasía, 18 personas iban con el trámite hecho y o lo llamaban a ratificar en persona, o les mandaban la carta con la fotocopia de la anotación marginal, o los notificaban de que ya había estado hecho su trámite. En las últimas, desde que nosotros iniciamos el 8 de agosto, la primera de esta última tanda de apostasías colectivas y la del pasado 18 de agosto, lo único que hacemos es recibir denuncias de gente que dice que le pidieron un requisito, otro requisito, en una parroquia me dijeron una cosa, en otra parroquia me manifestaron otra cosa. Nosotros lo que le estamos demandando a la Conferencia Episcopal Argentina es que diseñe un procedimiento claro y público, uniforme para todas las jurisdicciones eclesiásticas del país. Ya le vamos a preguntar al padre Dante Simón también si el trámite está siendo facilitado o si se está obstruyendo tal como lo plantean ustedes, aquí en Córdoba al menos. Vamos a establecer la pausa, ahora estamos en debate, señores, estamos hablando de la apostasía y la verdad es que es un tema muy polémico y nos gusta poder compartir con ustedes esta conversación. Ya venimos.